Vamos a abrir nuestras Biblias y leer el Salmo 1. El Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahora saltamos un momento al Salmo 32 y leemos los dos primeros versículos. Salmo 32, 1 y 2. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A lo largo de nuestra vida, sin duda tenemos personas de referencia a las cuales nos gustaría parecernos y en las cuales nos fijamos. Hay ciertas etapas en la vida en las que eso ocurre de una manera mucho más acentuada, especialmente la adolescencia y la juventud, cuando hay ciertos personajes entonces que pueden ser actores o músicos o deportistas, etcétera, que son nuestros héroes, entonces, y que incluso en nuestras habitaciones ponemos sus pósters, ¿no? y sus fotografías, y de hecho los medios de comunicación fomentan todo eso de tal manera que encumbran a algunas de estas personas hasta alturas inimaginables. Luego a veces sufrimos una decepción porque resulta que el ideal que nos habíamos formado acerca de esas personas realmente luego no concuerda exactamente con la idea que nos habíamos formado de ellas. Aquí en estos salmos que acabo de leer, los dos comienzan con la misma palabra, y es la palabra bienaventurado. Y en primer lugar, quizá convenía hacer una pequeña descripción acerca de lo que es un bienaventurado, y sería eso: alguien entonces digno de ser imitado, digno de ser admirado e incluso envidiado en el buen sentido de la palabra. Es decir, el bienaventurado es entonces alguien que ha llegado, ha alcanzado un estado de plenitud y un estado en el que ha colmado sus expectativas, y por lo tanto otros pueden fijarse en él y decir: así me gustaría a mí ser. Yo creo que estos dos salmos que hemos leído son como dos faros que iluminan entonces de una manera verdadera este asunto de cómo deberíamos de ser, a quién deberíamos de parecernos. Y vamos a empezar fijándonos en este Salmo 1, en esa descripción que hay del bienaventurado. En primer lugar, vemos que hay una descripción que es negativa. Es negativa en el sentido de que explica qué es lo que esta persona no hace. Hay aquí una serie de, en primer lugar, actitudes o de posturas, si quieres llamarlo así, de posturas físicas, pero que evidentemente van más allá de lo físico. Cuando habla bienaventurado el varón que no anduvo, andar es una postura física, ni estuvo, estar también es otra postura física, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sentarse también es otra postura física. Entonces vemos aquí estas tres posturas de andar, que supone entonces recorrer un itinerario, y no en soledad,
sino, como aquí está diciendo, en compañía de otros. Un itinerario conjunto con otros que también están recorriendo esa misma trayectoria. Y luego está el verbo estar, y estuvo, y estar aquí es alguien que se queda, alguien que permanece. Es decir, ese recorrido que ha iniciado no solamente es fugaz o es momentáneo, sino que continúa, que persevera en el mismo. Y luego está el verbo sentarse, que indica ya la consumación de eso que se ha iniciado, en lo que se está perseverando y entonces en lo que definitivamente uno ya se establece. Además, sentarse indica la familiaridad, indica la cercanía, la intimidad del trato, el compañerismo con aquellos que están compartiendo todos esos caminos y demás. Luego vemos aquí los calificativos también que se emplean para describir a estas personas. Son calificativos muy fuertes. En primer lugar, se habla de malos, consejo de malos, de gente malvada, de gente perversa. Luego está la palabra pecadores, podríamos también traducir como transgresores. Y luego está escarnecedores, que son los burladores, aquellos que están tan llenos de sí mismos, tan seguros de sí mismos, entonces que se permiten el lujo de reírse y de burlarse de todo lo demás. Y también están aquí las actitudes, entonces, que están produciendo esta serie de calificativos. En primer lugar está la palabra consejo. No anduvo en consejo de malos. Consejo tiene que ver con pensamiento, con idea, pero con un pensamiento organizado, con una idea planificada, con algo que ya se ha maquinado, se ha estructurado, y entonces, de acuerdo a eso, es como se va a vivir. Luego está la palabra camino, y esas ideas, esos pensamientos malvados y malignos, no solamente se quedan en el pensamiento, sino que se llevan a la conducta. Es decir, se convierten en un estilo de vida. La palabra camino, precisamente en muchos casos en la Biblia, nos habla de eso, de forma, de estilo de vida, de la manera, del hábito en el que una persona ya ha establecido las pautas según las cuales vive. Y luego tenemos, como digo también, esa otra palabra de silla, entonces, y de sentarse, que es precisamente la de que esos pensamientos y ese estilo de vida finalmente han enraizado, han arraigado y han quedado totalmente establecidos en la vida de la persona. Así que el bienaventurado, la descripción que aquí se hace, es el que no participa, el que no comparte, el que no entra en esta serie, en esta descripción que aquí se está haciendo. Vemos en los evangelios, aquí alguien podría decir, bueno, pero ¿qué significa esto? Que no debemos de tener trato absoluto con nadie, debemos de aislarnos, debemos de meternos en una urna de cristal y sabiendo la maldad que hay en el mundo y sabiendo la iniquidad, el pecado, los caminos, etc., debemos de actuar de esa manera. Porque vemos en los evangelios que una de las escenas que los evangelistas reflejan una y otra vez es que Jesús estuvo con pecadores, pecadores notorios, pecadores públicos. Él comió con ellos, él compartió de su tiempo y entonces podemos decir, bueno, ¿cómo concuerda esto que aquí se está diciendo en el Salmo 1
que no hay que andar en todas esas cosas con el ejemplo de Jesús, que precisamente fue criticado por aquellos que se aislaban y que se retraían del contacto con otros para no contaminarse. ¿Cómo podemos compaginar todo eso? Pero el caso de Jesús no significa que cuando Él se sienta a la mesa con pecadores públicos y notorios para comer con ellos, es que está en connivencia o está en acuerdo con los pecados, con el estilo de vida que ellos están llevando a cabo. Si Él se sienta, por ejemplo, con los publicanos, con los recaudadores de impuestos que se están aprovechando de ese cargo para lucrarse personalmente y para explotar al pueblo, eso no quiere decir que es que Jesús está diciendo amén o bendiciendo todos esos propósitos y esos planes, porque si no, entonces significaría que es que Él es cómplice de todo eso. Cuando está con prostitutas o otras personas de bajo nivel moral, no quiere decir tampoco que es que Él esté complicado con ese estilo de vida y esté practicándolo, sino quiere decir que ahí hay un acercamiento para dar una oportunidad a esas personas para que puedan arrepentirse, un acercamiento amoroso, un acercamiento compasivo, con el propósito de que esas personas puedan salir del abismo en el que están caídos de perdición, entonces, y encontrar la salvación y el perdón que hay en Cristo Jesús. Así que no hay contradicción entre esto que el Salmo aquí nos está diciendo y lo que vemos en el caso de Jesús, o también en el caso de cualquier cristiano, de acercarse a los pecadores para estar con ellos en el sentido ese que estamos hablando. Bien, el primer versículo entonces nos da una descripción de la persona que es bienaventurada en términos negativos. No participa en este tipo de cosas que aquí se están describiendo. Pero luego, a continuación, en el versículo 2, se hace una descripción en términos positivos, es decir, de lo que sí hace esta persona. Y la tenemos allí cuando dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y tenemos el foco, el punto de atención, el centro alrededor del cual la vida de esta persona se mueve. Y ese foco, ese eje, entonces es, como dice, la ley del Señor. La palabra ley nos resulta un poco antipática porque puede suponer algo de pensar en algo de formalismo religioso, en algo de cumplimiento externo, incluso en algo que nos puede llevar al legalismo. El legalismo es uno de los peligros que hay en la vida espiritual, que consiste en intentar justificarse ante Dios mediante ciertas ceremonias o cumpliendo determinadas reglas o pautas. Pero cuando aquí se habla de la ley del Señor, en ninguna manera se trata de algo antipático o algo formalista o simplemente algo por cumplir, sino que la ley del Señor es aquí la voluntad de Dios, aquello que a Dios le agrada, aquella raya de separación que Él ha establecido entre lo que es justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Eso es la ley del Señor. Y esa ley entonces es la que gobierna la mente, la que gobierna el pensamiento. Y si gobierna la mente y el pensamiento, quiere decir que eso se va a traducir entonces en la conducta y el estilo de vida de esta persona que es bienaventurada. La ley del Señor se convierte, por tanto, en la directriz, en el principio vital
que mueve a esta persona. Y en esa ley, entonces, está puesta su delicia. Esta palabra delicia es muy fuerte, en el sentido de que apela no solamente al entendimiento y no solamente a la voluntad, sino también a los afectos. Es decir, que envuelve toda la personalidad. De tal manera que esta persona, entonces, en todas sus facultades, sean intelectuales o sean volitivas o sean afectivas, entonces están penetradas de esta realidad que es la palabra del Señor, la ley del Señor. En ella tiene puesta su afecto, su contentamiento y su deseo y voluntad. Y por lo tanto, su aspiración consiste en agradar a Dios mediante esa ley, mediante esa palabra. Además, aquí se habla de la permanencia en esa ley. De la misma manera que veíamos en el versículo 1, la permanencia de andar en determinados consejos, estar en determinados caminos y sentarse con determinadas personas. Aquí se habla de otra permanencia, que es la de que en su ley medita de día y de noche. Es decir, no es simplemente un recurso que se tiene para casos de emergencia o cuando uno está con el agua al cuello y entonces voy a mirar la palabra a ver qué es lo que me tiene que decir para darme un poco de consuelo o de ánimo, sino que aquí hay una perseverancia entonces en la misma. Y eso significa que ha echado raíces y por lo tanto va a repercutir en todas las facetas de la vida. Aquí tenemos una descripción negativa de lo que es la persona bienaventurada y una descripción positiva de lo que es la persona bienaventurada. Y como consecuencia viene el resultado. El resultado lo tenemos ahí en el versículo 3, donde se le compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es una ilustración del mundo vegetal y sabemos que un árbol necesita del agua, es el elemento vital, el elemento esencial para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y cumplir todo el ciclo de su existencia. Pues bien, aquí esta persona es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. La palabra corrientes nos habla de dos cosas. En primer lugar, la abundancia de ese agua. No se trata de un agua escasa, que simplemente es suficiente para ir tirando y nada más. Pero la abundancia significa entonces que hay suficiente y más que suficiente para cumplir todo ese ciclo de la existencia. Y luego la palabra corrientes también nos habla de algo vivo, agua que corre, agua que está viva, es decir, agua que no está estancada. Porque sabemos que el agua que está estancada finalmente produce la pudrición y la muerte, entonces, de la planta que está ahí plantada. Pero aquí no, aquí se trata de una corriente de agua que está todo el tiempo renovándose. Por lo tanto, este árbol, es decir, esta persona, tiene garantizado el nacimiento, el crecimiento y la fructificación, o sea, todo el ciclo de vida de esa planta lo tiene perfectamente garantizado al estar entonces arraigado en esa corriente de agua que, como vemos, es la palabra de Dios, la ley del Señor, la voluntad de Dios. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, no se marchita, no se muere,
y todo lo que hace prosperará. Aquí está la descripción del bienaventurado, que como decíamos al principio, es la persona a la cual admirar, a la cual decir, así me gustaría ser a mí. De esa manera quiero parecerme, a ese quiero yo parecerme. Y a continuación está el contraste, después de haber visto los resultados de la persona bienaventurada, está el contraste con la persona que vive de acuerdo a lo del versículo 1, consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Ahí no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No nos movemos, no cambiamos de ilustración, estamos en la vida vegetal y del árbol, aquí pasamos al tamo. Y el tamo es pues esa hojarasca que al final se convierte en polvo, porque se ha quedado seca y definitivamente entonces se ha convertido en polvo, es decir, en algo que no tiene consistencia y que no tiene ninguna utilidad. No sirve para nada. El tamo que arrebata el viento es algo que no permanece, es algo que no queda. Y ahí vemos entonces los malos, los malvados, no se levantarán los malos en el juicio. El juicio es el examen. Un examen es un juicio. Un examen sirve para comprobar el nivel de calidad o de conocimiento de una persona o de una cosa. En el caso de una cosa es de el nivel de calidad que tiene. El examen es totalmente necesario, es imprescindible, porque si no, podría darse por aprobado aquello que no sirve. Y aquí en el examen, es decir, en el juicio, los malos no lo pasan, no salen adelante, no consiguen aquello a lo cual a ellos les gustaría ser reconocidos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. A la cizaña le gustaría tener el mismo destino que el trigo. La cizaña quisiera, al final, tener la misma remuneración que tiene el trigo. Y así también los pecadores quieren tener dentro de la congregación, el pueblo de Dios, entonces el mismo reconocimiento que tienen los justos. Pero es imposible. Los pecadores no se levantan, no salen adelante en la congregación de los justos. Y la razón la tenemos ahí en el versículo 6. Los hombres vemos hasta cierto punto y los hombres conocemos hasta cierto punto a las personas. Pero hay alguien que conoce perfectamente las motivaciones y los corazones de cada uno, porque el Señor conoce el camino de los justos y Él distingue ese camino y hace una distinción entonces entre el justo y los malos, y de ahí que entonces se produzca una separación y esa separación lleva al final a la senda de los malos, a la ruina. Salmo 1. Bienaventurado el varón, la persona. Podríamos decir que se trata de una bienaventuranza que viene a través de la obediencia. En la obediencia hay bienaventuranza. Y el justo es obediente. Y por lo tanto, a causa de esa obediencia, entonces recibe ese estado de bienaventuranza. Obediencia, bienaventuranza, bienaventuranza, obediencia.
Esta es la gran lección que nos transmitiría el Salmo 1. Es el camino que Dios ha establecido desde el principio del mundo hasta el final. Pero aquí es donde viene la pregunta y es donde viene el problema para nosotros. Porque ¿cómo podemos nosotros dar esta talla? ¿Cómo podemos nosotros llegar a este nivel de obediencia sabiendo que ya venimos a este mundo con un corazón, con una tendencia a la corrupción y al pecado? Con algo que no empieza en la adolescencia, cuando tenemos 12 o 13 años, que entonces explotan ahí todos esos deseos que no sabíamos ni siquiera que estaban ahí, y de pronto nos damos cuenta de que estamos metidos en una vorágine de pasiones y de deseos desatados. No. Eso no comienza en esa etapa. Eso es algo que ya viene desde atrás. Y todos aquellos que somos padres lo sabemos perfectamente. Un bebé a veces coge unas pataletas, o uno de nuestros nietos, ¿no? Que dices, bueno, pero ¿qué viene esto? ¿Quién le ha enseñado esta rebeldía? Esta desobediencia, si todavía no ha tenido tiempo ni de ir al colegio, ni de hacer amistades, ni de ver ningún ejemplo por ahí, ni nada de esto. Hay algo ya intrínseco dentro de nosotros, entonces, que nos empuja y nos arrastra al mal. Como digo, aquí es donde viene el problema y es donde viene la pregunta. Si la bienaventuranza radica en la obediencia, entonces estoy totalmente descalificado para poder ser bienaventurado. Esa es la conclusión a la que llegamos cuando leemos este salmo. Pero ahí es donde está el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado. Es el mismo comienzo, exactamente el mismo. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí se está hablando de lo mismo. La palabra es exactamente igual, bienaventurado. Pero aquí se está hablando de otro tipo de persona, totalmente diferente a la que veíamos en el Salmo 1. Porque aquí se está hablando de alguien que es pecador, es decir, que es transgresor, que se ha desviado, iniquidad, que ha retorcido las cosas, las ha pervertido. Es decir, hay una rebelión, hay una transgresión, hay un desvío, hay una perversión. No se trata de un pecado de ignorancia. No lo sabían. No. Aquí se trata de personas que deliberadamente, conscientemente, han quebrantado la palabra, la ley, la voluntad de Dios. Es decir, son las mismas personas que veíamos en el versículo 1 del Salmo 1, que tampoco eran personas que hubieran pecado por ignorancia. Que puedes decir, bueno, el pobre no tiene dos luces, no tiene dos dedos de frente y entonces se le puede paliar la culpa. Pero las palabras empleadas aquí nada tienen que ver con ignorancia, sino que tienen que ver con un quebrantamiento consciente y voluntario de lo que saben que es bueno. Y sin embargo, a estas personas
es para estas personas, es decir, es para nosotros entonces, para lo que está escrito el mensaje del Salmo 32, versículos 1 y 2. Una transgresión, una rebelión que ha sido perdonada. Perdonada. Total y absolutamente. No en parte, no un poco, sino totalmente perdonada esa rebelión. Un pecado que ha sido cubierto, o sea, que ha sido cancelado. El pecado, la desviación, ha quedado cancelada. Y no hay una imputación de iniquidad, de perversidad. Dios no está contándole a esta persona la iniquidad que tiene. Qué tremendo es este salmo. Porque aquí está la solución. Aquí está la buena noticia para cada uno de nosotros. Estábamos descalificados por naturaleza y por hechos para ser bienaventurados. Y sin embargo aquí tenemos en el Antiguo Testamento ya el anticipo del Evangelio. Aquí estamos en el terreno de la gracia. Totalmente. Y aquí se nos está hablando de otro tipo de bienaventuranza. No de otro tipo. O sea, es la misma bienaventuranza, solamente que viene por otra vía. La de antes venía por la vía de la obediencia. Y esta otra bienaventuranza viene por la vía de la gracia de Dios hacia nosotros. Aquí está todo en raíz, está todo en simiente. Falta que todo esto sea ampliado, desarrollado y cumplido, que es precisamente lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Porque claro, aquí se plantea un problema. ¿Cómo Dios, que es justo, puede, sin más ni más, perdonar la rebelión, cancelar el pecado y no inculpar a quien es culpable, sin saltarse su justicia? ¿Cómo se compatibiliza aquí que Dios pueda hacer todas estas cosas sin Él mismo transgredir las normas elementales de justicia que reclaman entonces que el pecado tiene que ser castigado? Eso es algo que tiene su revelación final en el Nuevo Testamento, mediante la muerte expiatoria de Jesucristo, que carga, que asume, que toma sobre sí nuestra culpa, nuestra transgresión y nuestro pecado, para que de esa manera puedan ser retirados y removidos de nosotros, porque se le han contado a Él, se le han puesto en su cuenta y ha sufrido y ha pagado entonces por lo que nosotros merecíamos. Aquí está el Evangelio, aquí están las buenas noticias que el pecador necesita para poder saber que la bienaventuranza viene a través de la gracia y a través del perdón. Pero fíjate, hay una cosa aquí que muy importante que se añade. Esto no es automático. Esto no es sin más ni más que se nos aplique independientemente de lo que nosotros podamos hacer. Aquí se añade en el versículo 2 algo muy importante al final. Y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, aquí
Aquí se trata de una persona que está reconociendo, admitiendo esa culpa de la que ahí se está hablando. No la está negando, no la está tapando, no la justifica o dice no es demasiado importante, sino en eso en cuyo espíritu no hay engaño. Significa que hay una sinceridad y una honestidad para asumir y admitir, sí, Señor, soy culpable. He transgredido, he roto y merezco ser acusado e inculpado como pecador y por lo tanto castigado. Y aquí es donde está entonces la raíz, en esta honestidad, en esta sinceridad y humildad, es donde está la raíz del arrepentimiento. Es decir, de venir a Dios de esa forma quebrantada, reconociendo entonces toda esa culpa. Bienaventurado. Es interesante que este es el pasaje, este salmo, estos dos versículos es el pasaje que el apóstol Pablo va a coger en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, cuando habla de la justificación por la fe, la justificación sin obras del pecador. Echa mano de este texto para decir, no nos estamos inventando nada nuevo, no nos estamos sacando algo de la manga cuando hablamos de que la bienaventuranza viene, aparte de por la obediencia, también viene por esta otra vía, porque el Antiguo Testamento lo enseña. ¿Se contradice Dios con el Salmo 1 y el Salmo 32? Y por un lado nos manda un mensaje y luego, por otro lado, nos manda otro. No. Estos dos salmos son complementarios. En primer lugar, cada uno de nosotros debemos de ir al Salmo 1. Empezar por ahí. Ese es el comienzo. Entonces ese salmo nos enseña cuán lejos, cuán distantes estamos de poder recibir la bienaventuranza. Ese espejo, entonces, en el que vemos que no damos la talla, nos debe llevar al Salmo 32 para buscar ahí el remedio y la solución a lo que de otra manera no tendría solución. Yo creo que estos dos salmos forman como un compendio de la vida cristiana. La vida cristiana podría resumirse en la enseñanza de estos dos salmos. Vamos primero al 1, y el 1 nos dice, vete al 32. Y una vez que hemos ido al 32 y hemos recibido el perdón y la cancelación de nuestros pecados, entonces debemos volver otra vez al Salmo 1, para desde ese punto de partida, de perdón y de cancelación, entonces poder vivir agradando a Dios. Del 1 al 32 y del 32, entonces, al 1. Es el resumen, como digo, de la vida cristiana. Que el Señor nos ayude para que podamos andar en estas dos raíles de esta vía, entonces, y no nos descarrilemos y no nos salgamos de ella. Porque es muy importante también tener en cuenta otra gran lección. No vaya a ser que nos quedemos solamente en el Salmo 32 y digamos, porque la mente humana razona de una manera a veces muy astuta, bien, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, luego entonces
yo puedo perseverar en mi transgresión y mi pecado, sabiendo de que la bienaventuranza está asegurada. Y ahí es donde el apóstol Pablo en Romanos nos recuerda: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El que se somete a alguien se hace esclavo de él. Y por lo tanto, aquel que imagine decir, me puedo aprovechar del Salmo 32 para vivir como yo quiera, sabiendo de que hay una bienaventuranza que está garantizada, ten cuidado. El 32 debemos de volver al 1 para poder agradar a Dios, para poder fijar nuestra mente y nuestros pensamientos en la ley de Dios de tal manera que podamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra y gracias también por la enseñanza que tú nos das en estos dos salmos. Gracias porque, Señor, son verdades permanentes y verdades que no podemos olvidar, sino que tenemos que tenerlas muy presentes. Gracias, Señor, por saber que la bienaventuranza viene a través de la obediencia, pero también gracias por saber que tú has preparado esa misma bienaventuranza que viene a través de tu gracia y de tu perdón, y que podemos acogernos a ella por Jesucristo. Ayúdanos, Señor, también para que a partir de ahí nuestras vidas puedan agradarte y podamos vivir en santidad delante de ti. En el nombre de Jesús.